37 minutos, la temperatura en la ciudad de San Rafael a esta hora 7 grados 6 décimas, la humedad 52%, hay viento del oeste a 9 kilómetros en la hora y el cielo está, bueno, nublado. ¿Permanecerá nublado? ¿Habrá salido el sol? No he salido en los últimos 2 horas, así que está ahí, está nublado. Por asomar. Bueno, nos está acompañando el señor Adolfo Pretel. Él forma parte de los vecinos autoconvocados en contra de lo que tiene que ver con en contra de la estimulación hidráulica aquí en el sur de la provincia, el fracking, exactamente. Horizontal. Se le ha presentado al intendente un pedido de informe sobre el proyecto de perforación y estimulación hidráulica en pozos no convencionales que ha hecho la empresa El Trébol, y de eso viene a hablar el señor Pretel. Adolfo, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por atenderme, ¿no es cierto? Y por ofrecernos este medio para que podamos decir lo que pensamos sobre el tema. Bueno, muy bien. El famoso fracking, primero Primero te quiero aclarar quién soy yo. ¿Cómo no? Sí. ¿No es cierto? Yo soy un hombre gris que camina por esta ciudad, que nunca tuvo militancia política en ningún partido, ¿no es cierto? Porque a mucha de la gente se la implica con tener militancia en el partido. Puede estar vinculado a un partido u otro. Cuando hay mucha gente que está vinculada, pero está unida únicamente al amor por Mendoza, ¿no es cierto? Entonces que esto quede claro, que no estamos atrás de ninguna intencionalidad política. Exactamente. Bueno, eso es lo que les quería aclarar. A modo de introducción, está perfecto. Bien, el pedido de informe es por este proyecto de la empresa El Trébol. Comentémosle a la gente dónde se ubica, en qué consta este proyecto y por qué ustedes tienen los reparos que tienen. Mire, entendemos que el decreto 248 que autoriza los 5 pozos testigos en Malargüe, ¿no es cierto?, es violatoria de las leyes provinciales, ¿no es cierto?, que preservan al medio ambiente. ¿De la 7722 puntualmente? Puntualmente es directamente una violación catastrófica contra la 7722. ¿No es cierto? Entonces, lo que queremos es, estamos muy alejados de Mendoza, el Ministerio de Energía no nos ha dado respuesta, ¿no es cierto? No nos ha explicado bien cuál es el contrato que se firma con el Trébol. No nos han dicho exactamente qué materiales van a utilizar, porque esto es muy delicado. Donde se van a echar productos químicos, tenemos que saber qué materiales tienen y qué idoneidad tienen las empresas que van a perforar ahí, ¿no es cierto? ¿Quién son los contratistas que le proveen las bombas, las bombas de seguridad, todo lo que se necesita para el fracking? Lo desconocemos total, ¿no es cierto? Tenemos que saber qué productos químicos se van a introducir a la tierra. ¿Están prohibidos por la 722 o no? Tenemos que saberlo. Todo esto está en este pedido de informe que le han hecho al municipio. Exacto. Entonces no queremos que pasar sobre las autonomías que tiene el municipio, pero sí sabemos, ¿no es cierto?, que la ley 19, no me acuerdo el número, ¿no es cierto?, sí, pero en su artículo 31 puede pedir información, ¿no es cierto?, por ser un departamento que puede estar afectado, ¿no es cierto?, sobre lo que se está haciendo en Malargüe con los pozos, porque nuestras zonas acuíferas, ¿no es cierto?, están allá, no están acá en Mendoza. Bien, ahora, claro. ¿Qué le contesta usted, por ejemplo, a un malargüino que creo que en su mayoría están de acuerdo con la actividad minera, cuando dice, bueno, es un proyecto que está en el departamento de Malargüe, no tienen por qué meterse en otros departamentos? El agua que vamos a recibir viene de Malargüe. La zona... la cuenca, digamos. La cuenca acuífera está en Malargüe. Los pozos a perforar están en Malargüe y están cerca de esas cuencas,
¿no es cierto?, que no lo podemos evitar. Entonces somos parte, tanto Alvear como nosotros, somos parte de todo esto. Entonces no se nos puede negar información como se nos está negando. Y usted ha presentado el proyecto para que el municipio, pida esa información que ustedes no están pudiendo conseguir. Que nos informen, ¿no es cierto?, que a través de los instrumentos que tiene el municipio se nos pida, se nos pidan los datos que necesitamos, ¿no es cierto?, para tener una conciencia mucho más acabada de lo que está sucediendo. Bueno, señor Pretel, ¿qué evaluación hacen ustedes de la posición que ha tomado el gobierno provincial en este sentido, tratando de ir hacia adelante con todo el tema del fracking, de la estimulación hidráulica, inclusive el departamento de Malargüe, que lo ve con buenos ojos, obviamente, por la expectativa que se genera en cuanto a su desarrollo económico? ¿Cómo lo evalúan ustedes a todo? Mire, yo creo que la audiencia pública que se dio en Malargüe, ¿no es cierto?, fue orientada hacia mentirle al pueblo de Malargüe de las consecuencias que puede tener. Se les ofreció, ¿no es cierto?, tener mejores regalías, por supuesto, en su presupuesto, ¿no es cierto?, y fuentes de trabajo. Lo que no se le dijo a Malargüe son los riesgos, ¿no es cierto?, ni todo lo que está sucediendo en el mundo con este tipo de explotación. Eso no se le dijo a Malargüe. Entonces creo que el gobierno, y en especial el decreto firmado por el señor Cornejo, ¿no es cierto?, es mentiroso, ¿no es cierto?, y apunta a asesinar a la provincia de Mendoza. Esto que quede claro, está más arriba, nos sentimos impotentes hasta todo eso. ¿Y cómo evalúan ustedes cuando hay pronunciamientos de entidades como Universidad Nacional de Cuyo, que ha puesto también ahí alguna parte en cuanto a la parte de investigaciones, que aseguran que no están dadas tales condiciones? Yo me voy a preguntar, ¿no es cierto?, a la universidad, porque ellos son catedráticos, ¿no es cierto?, si ellos han hecho un estudio científico, ¿no es cierto?, sobre campo, de las consecuencias que va a ocasionar el fracking no convencional en Mendoza y en las explotaciones. Cuando a mí me traigan un estudio científico hecho durante tiempo y forma, yo les voy a creer. Si no, voy a creer que son tecnócratas pagados, ¿no es cierto?, por otros intereses a los que nosotros estamos ajenos. Y usted dice que no hay ningún estudio en el mundo que hable justamente de esto, de que no hay incidencia ambiental, si bien toda actividad hay de incidencia ambiental, pero no hay un perjuicio tan grande para, por ejemplo, aguas abajo. Hay, ¿no es cierto? Yo le aconsejo a la gente que vea como el documento por la cual se expidió el EPA, que en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que es la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, y las consecuencias que tiene sobre las aguas bebibles, ¿no es cierto? Creo que es un documento concluyente. No menos concluyente es el análisis que hizo la BBC de Londres, ¿no es cierto?, cuando mandó a su corresponsal a ver lo que pasaba en Vaca Muerta, ¿no es cierto? No menos concluyente creo que sea los 21 chicos que se están muriendo en Halle por contaminación. No creo que sea menos concluyente que el Río Negro se está contaminando. Entonces, es decir, lo que ha pasado en Australia, ¿por qué Alemania prohíbe? ¿Por qué Francia prohíbe? ¿Por qué España prohíbe? ¿Por qué en Inglaterra se prohíbe? ¿No es cierto? Y en muchas partes más del mundo, Sudáfrica y todo. Creo que esto el gobierno es totalmente irresponsable
¿no es cierto?, en negar estas situaciones que ya sobrepasan a todo el conocimiento. Desde algunas instituciones y entidades, inclusive también de aquí de San Rafael, se aboga por un punto, digamos, intermedio en esto. Ni todo a favor, ni todo en contra, sino buscando un camino intermedio donde se puedan sopesar tanto las explotaciones como se vienen dando en el ámbito productivo, frutícola, y bueno, de otras producciones, con las explotaciones mineras, con los correspondientes controles que garanticen, digamos, que no se generen contaminaciones. Mire, yo en ese tema le voy a decir, ¿qué control? ¿Está capacitada la provincia y aún la nación para controlar este tipo de actividades? ¿No es cierto? No lo han podido controlar en Estados Unidos, ¿no es cierto?, donde se les ha ido de la mano. Un país que diríamos somos bastante subdesarrollados, ¿no es cierto?, no tenemos posibilidad de controlarlo. ¿Y si esos organismos de control abrieran un poco el abanico y, por ejemplo, le permitieran a vecinos autoconvocados, que como a lo mejor ustedes están en contra, ser parte, por supuesto, a través de técnicos que conozcan del tema, de estos mismos controles? ¿Ustedes podrían sentarse a escuchar entonces? Le voy a explicar una cosa, que acá no hay cosas que no se pueden escuchar, ¿no es cierto? Es decir, ya se escuchó a la gente que por la Asamblea del Agua peleó y hizo la 7722. Sí. Y esa ley 7722 es concluyente sobre los daños que ocasionan los químicos en las aguas y en las napas, en las aguas superficiales y en las otras napas, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ya esto excede la discusión. Simplemente cuando se viola una ley no hay discusión. Sí, nos llaman para discutirla, cambiarla y todo, sí vamos a dar nuestra respuesta. Pero cuando se viola una ley como se ha violado en Mendoza, esto no tiene discusión. Don Adolfo, ¿ustedes fueron recibidos por el intendente? ¿Les dejaron este petitorio en mano, Fuimos recibidos por el secretario de gobierno. ¿Y qué respuesta obtuvieron? Que van a trabajar, que hay una parte burocrática en todo esto, que van a utilizar las comisiones necesarias, pero, es decir, acá hay 2 pedidos anteriores para que se declare a San Rafael libre de fracking que no fueron tratados, uno en el 2013 y otro en el 2016. Entonces ya yo no tengo confianza de lo que puede hacer o puede decir el intendente o el Consejo Deliberante. Es decir, yo creo que por lo menos ya tendrían que haber dicho San Rafael libre de fracking por un tiempo determinado hasta que se llene el formulismo necesario para decir, ¿se puede o no se puede? Seguro. ¿No es cierto? En este sentido yo entiendo que Intendencia no se ha manifestado, ¿no? No tengo conocimiento. No, creo que se manifestaron sobre un pedido de... ¿Cómo es? Para este tipo de explotación que presentó Cristóbal López, ¿no es cierto?, sobre la cuenca del río Diamante. Uh-huh. Creo que es lo único que tenemos, pero acá lo que estamos discutiendo es el río Atuel. Lo que estamos discutiendo es la salud de Alvear y la salud de San Rafael y de toda la cuenca turística que tenemos. Ustedes se imaginan qué puede pasar cuando haya un rumor de contaminación en el río Atuel. Le voy a preguntar al que hizo departamento, al que tiene el restaurante, ¿no es cierto? A toda esa gente, ¿qué va a hacer cuando no tenga gente, no tenga turismo, cuando esto ha pasado a ser, ¿no es cierto?, una actividad económica que está llevando a San Rafael hacia arriba? Son preguntas que me caben. No hablemos de la producción ni de los productores, ¿no es cierto? Porque la política que se viene instrumentando contra los productores en los últimos años, ¿no es cierto? Y no hablo de este gobierno, hablo de todos los gobiernos,
es exterminar la producción de Mendoza, y más de acá de San Rafael. Contamos a los oyentes que hemos estado hablando con Adolfo Pretel, escritor, vecino autoconvocado, preocupado por estos temas ambientales. También intentamos buscar la otra parte, digamos, de esta campana, que hasta el momento no han querido venir. Así que y acá, por supuesto, siempre tienen abiertos todas las voces, los micrófonos de FM Voz y también, por supuesto, las páginas de Diario San Rafael. Muy bien, en el final el señor Pretel nos había pedido un espacio para hacer referencia a una poesía de su autoría que, también ha traído un libro, por supuesto, de lo que ha editado. Realmente esta poesía la hice dedicada a los chicos, a los jóvenes, ¿no es cierto?, que se están integrando y están trabajando, ¿no es cierto?, por el fracking, por un Mendoza mejor y por un Mendoza con aguas limpias. Con conciencia ambiental. Digamos. Exacto. Se las voy a leer, sí, por favor. Y va dedicada a ellos. Yo soy la juventud, la sangre nueva, soy el nuevo perfil, soy el mutante, soy del futuro impredecible lo cambiante, soy el producto virtual de los humanos, soy de la nueva conciencia el estandarte, el que quiere borrar aquel pasado de aquella sociedad contaminante. Bueno, muy bien. Señor Pretel, le agradecemos la visita. Mucho más agradecido porque es la primera radio, ¿no es cierto?, que nos permite esbozarnos como realmente lo estamos haciendo a través de las redes y lo que podemos utilizar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por hacer prensa. Gracias. Nos vamos a una nueva pausa, 12:05. El 91.5